De primera mano es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Control, Feel Make Feel. Decile adiós a los dolores articulares. Tomá Genacol y reactiva tu vida. Entidad Binacional Yacenetá, protegiendo el medio ambiente. Muy buenas noches, ¿cómo están? El gusto de poder saludarles como cada miércoles. Esta propuesta de Red Guaraní de primera mano. Llevamos a presentar al invitado en un ratito. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, compañeros. ¿La ubican? Hola, hola, Alfredo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Andrés, ¿cómo está? Muy bien, Carlos. Muy buenas noches al invitado, a la invitada también. Muy buenas noches. Hay mucho humor en este espacio. Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, el señor Ramón Jiménez Gaona, nuestro invitado. ¿Cómo está, ministro? Gracias por venir. Muy bien, muy buenas noches. Buenas noches, Estela, Carlos, Alfredo, Andrés. Muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, ministro, entre otras cosas que pudimos conversar antes de entrar a compartir el espacio, dijo, faltan 5 meses y 17 días para que me vaya. ¿Qué significa eso, ministro? Una broma, Carlos, pero estamos entrando en la etapa final de una gestión que estamos superando los 4 años y medio, caminando ya al tramo final, con éxitos, con temas pendientes, pero bueno, con la satisfacción más que nada de que nos preparamos para entregar un país mejor que el que recibimos en agosto del 2013. Ministro, cuando empezaba la gestión del gobierno Cartes, su designación en un momento fue hasta ponderada por varios sectores. Y estaba la excusa de que todo se había hecho mal o prácticamente mal en la administración anterior. Incluso se planteó algún tipo de denuncia en contra del que fuera ministro de Obras del gobierno Franco en aquella ocasión. Y la discusión pasaba por ahí, que todo estaba parado, que había que ordenar la casa. Daba la impresión de que los cuestionamientos más importantes para Jiménez Gaona también venía del mismo Partido Colorado. Ni de la oposición probablemente, que estaba golpeada por la derrota en ese momento, ni de la prensa. Pero eso fue cambiando a medida que pasó el tiempo. Bueno, hay realidades que no se pueden evitar. El Paraguay tiene un atraso en infraestructura que no se debe necesariamente a la administración anterior ni a 2 administraciones anteriores. Es un problema que tiene más de 60 años de una inversión insuficiente que le ha puesto a nuestro país en el último lugar en infraestructura vial y en infraestructura pública en general, con Haití en el continente y entre los 10 peores países a nivel mundial, según el Foro Económico Internacional. Ese es el panorama con el cual arrancamos en agosto de 2013, donde teníamos un Ministerio de Obras Públicas que venía en los últimos 10 años de invertir 178 millones de dólares al año, un monto absolutamente insuficiente para un país en vías de desarrollo, que exige como mínimo el 3,5% del Producto Interno Bruto, que son unos 1.000 millones de dólares al año, que el MOPC en sus áreas misionales de vialidad, de agua y saneamiento y otras, tenía que estar invirtiendo hacía décadas. Ese divorcio entre la necesidad del país y el desempeño del ministerio constituía el principal desafío de nuestra administración. El volumen de ejecución de obras fue creciendo año a año y el año pasado alcanzamos los 800 millones de dólares en el 2017 y este año caminamos a cumplir la meta de los 1.000 millones de dólares al año. Un volumen de inversión que necesitamos sostener por los próximos 10 años para generar las condiciones de infraestructura mínima que nos van a permitir superar la pobreza y el atraso que caracterizan a nuestro país. Ministro, ¿usted fue uno o el ministro de mayor duración en estos años de gobierno democrático, ¿no? Así es, así es. En promedio, los ministros de Obras Públicas duraban no más de 9 meses.
tiempo absolutamente insuficiente para pretender llevar adelante, para entender lo que pasaba en el ministerio y poder llevar adelante un programa coherente que permita desarrollar la infraestructura adecuadamente, ¿verdad? La paciencia y el apoyo que he recibido del presidente Horacio Cartes en estos 4 años y medio han sido fundamentales para lograr el nivel de infraestructura que hoy muchos paraguayos están disfrutando. Nosotros tenemos en este momento un poco más de 300 obras en ejecución distribuidas alrededor del país, dando respuesta a reclamos que tienen 15 años, como el caso del superviaducto, o más de 30 años como muchas rutas, como puede ser el caso hoy de la obra que visitamos la semana pasada que en Alto Paraná, que unen Naranjal, San Cristóbal y Ruta Sexta, que hace 30 años se venía reclamando. Muchas obras como esa que están en ejecución o que son realidad ya y están al servicio de la gente. De la misma manera que somos conscientes que falta muchísimo más. Perdón, ministro, esa frase que usted usó para el tiempo inicial para empezar a entender cómo funciona el ministerio, ¿eso explica con seguridad de algún modo ese primer año de críticas por una suerte de inacción que se veía? Es tan difícil poner en marcha seguramente todo el engranaje de gestión, ¿verdad? Sin duda. Pero, bueno, después las críticas siguieron por otros motivos. Pero digamos que un ministro que está 9 meses, está justo el tiempo de empezar a entender qué pasa. Y ahí se va. Sin duda, sin duda. Eso es lo que ha venido ocurriendo en los últimos 20 años. Esa es la situación. Es muy difícil planificar para largo plazo, porque las obras públicas hay que entender desde el momento que se toma la decisión de hacer una obra nueva, se gestiona el diseño de ingeniería, se gestiona el préstamo internacional, se aprueba en el Parlamento, se licita la obra, se ejecuta la obra. En promedio en Paraguay toma 10 años. Entonces, es muy normal tener que cualquier administración, por más que dure tanto como la nuestra, recibe proyectos que tiene que terminar, arranca algunos proyectos y los termina, y arranca muchos proyectos que lo va a entregar a la próxima administración. Esta es una carrera de relevos. El problema es no tener un plan a largo plazo. Por eso que en octubre del 2013 presentamos el Plan Maestro de Transporte, Infraestructura y Logística, que priorizaba las obras de estos 5 años y con una visión a 20 años, que en este momento lo estamos actualizando y para junio, julio de este año vamos a tener listo el nuevo plan que va a dejar a la próxima administración de forma ordenada cada obra que debe llevarse a cabo en los próximos 5 años, con la justificación y en gran medida con el financiamiento alineado. Es por eso también, para poder llevar adelante ese nivel de obra y sostener en el tiempo, es que estamos haciendo cosas como enviar a estos 120 ingenieros jóvenes, la mayoría de ellos recién recibidos. Antenoche viajaron los primeros 60, a mitad de año se va el segundo grupo de 60 a estudiar a la Universidad de San Paulo. Seguramente la mejor universidad de ingeniería de Latinoamérica, una de las mejores del mundo, donde van a pasar un año, van a aprender otro idioma, otra cultura, van a competir con los mejores profesionales de Brasil que se capacitan en esa universidad y vamos a tener los funcionarios técnicos del siglo XXI que el Ministerio de Obras Públicas se capacitan y vuelven al ministerio con un compromiso para seguir el ministerio. Tienen un contrato a 5 años que, con una cláusula que de romperla tiene una penalización económica muy importante. Tomaron el compromiso patriótico de ir a capacitarse y volver para impulsar este proyecto de infraestructura a nivel nacional. Para entender qué significan 120 ingenieros para el Ministerio de Obras Públicas, hay que conocer de que en los últimos 16 años el Ministerio de Obras Públicas contrató apenas 4 ingenieros civiles en el plantel permanente. Acá estamos sumando 120. Estamos poniendo al Ministerio de Obras Públicas a otra velocidad, fortaleciendo su capacidad interna de llevar adelante el desafío de sacarnos de los últimos lugares en infraestructura. Justamente sobre ese punto, ministro, usted referenció hace rato que
el Foro Económico Mundial le había dado a Paraguay en el 2013, año que usted ingresa, uno de los últimos lugares en infraestructura. ¿Cómo está hoy ese ranking para Paraguay, 4 años después? ¿Y cuánto más se necesita al ritmo que se trabajó en estos últimos 4 años? No digo ni siquiera para estar a la vanguardia de la región, sino en un promedio de la región. Nosotros estamos escalando posiciones, es cierto, si bien pasan un par de años hasta que uno puede hacer una evaluación de lo que hizo este año. Hemos identificado un déficit de 21.000 millones de dólares en obras de infraestructura que nuestro país tiene que encarar en los próximos 12 a 15 años. ¿Eso en el 2013 identificaron o ahora? Eso lo identificamos ya en el 2013. ¿Y cuánto invirtieron en este tiempo de esos 21.000? 3.000 millones se habrán completado en estos 5 años y esperamos ahora poder sostener al futuro 7 veces 1.000 más, millones de dólares por año, pero es algo que debe continuar acelerándose. El 3,5% del Producto Interno Bruto es lo mínimo que deberíamos invertir. ¿Y hoy cuánto estamos? Este año tenemos que alcanzar esa 3,5. cifra de 1.000 millones de dólares por año. Y eso es 3,5. Y eso es 3,5% del Producto Interno Bruto, pero es un monto que va a tener que seguir aumentando. Si no hay una progresión geométrica, allí habrá 17 años más. Así es, tenemos que hacer mucho más, por eso es Con que 3 periodos presidenciales casi. aquí necesitamos en la próxima administración un ministro que comprenda de su rol histórico en desarrollar la columna vertebral del desarrollo de la economía de nuestro país. Yo soy consciente de que todo ministro tiene un aspecto político, pero es fundamental sostener este programa de desarrollo de infraestructura. A mí personalmente me gustaría ver que el Ministerio de Obras Públicas se convierta en una institución como el Banco Central del Paraguay o como el mismo Ministerio de Hacienda y se respete, así como se logró un consenso nacional sobre el manejo de la economía nacional. Es fundamental también llegar a una madurez política de quienes nos dirigen, de que es necesario también crear un consenso sobre cómo manejamos el desarrollo de la infraestructura pública de nuestro país, porque eso es lo que va a hacer la diferencia entre un país que siempre promete salir de los problemas que tiene o un país que genuinamente tiene chance de superar la pobreza y el atraso. ¿Qué le fue más difícil al ingresar en el ministerio, aparte de empezar a comprender el funcionamiento y la burocracia? A los funcionarios, ¿qué le trabó más el trabajo? ¿Los funcionarios o las empresas viales, las vialeras? Bueno, ambas cosas fueron desafíos que fueron en paralelo. Las empresas viales recibieron el mensaje a los 15 días de arrancar de que abríamos las licitaciones a la competencia de empresas internacionales, que íbamos a privilegiar a través de las licitaciones a las empresas que invertían en tecnología, que presentaban los mejores profesionales. Y hoy yo les invito a observar a esas obras que están en el área metropolitana o distribuidas por nuestro país y se van a dar cuenta que la mayoría de las empresas trabajan con maquinarias nuevas. En un sector donde estaba acostumbrado a traer maquinarias viejísimas de Estados Unidos o de Asia, hoy todo el equipamiento es 0 kilómetros y eso se ve reflejado en la calidad de las obras, se ve reflejado en el desempeño de las obras, se ve reflejado en el precio de las licitaciones. Hoy y hace 4 años y medio en el Ministerio de Obras Públicas se compite y no se compite por padrinos políticos, se compite con calidad de obra, con maquinaria, con el mejor personal. ¿Y se amplió el segmento de empresas competidoras, ingeniero, o siempre son las mismas? Aclaro que soy economista. Perdón, siempre pero le digo, más que yo nada, siempre le digo ingeniero. Andrés, Sí. más que nada soy un gestor como ministro de Obras Públicas. Ministro. Hemos visto muchas empresas fortalecerse, hemos agrandado el tamaño de las obras, porque el Ministerio de Obras Públicas tiene una cierta capacidad
de administrar contratos. Tuvimos que agrandar el tamaño de las obras para poder aspirar a una mayor cantidad de obras. Eso está generando una transformación en el sector. Estamos apoyando el crecimiento de las empresas medianas y estamos permitiendo a través de la subcontratación que las empresas pequeñas, que son más informales, que vemos la mayor cantidad de fallas, se puedan rotar más rápidamente a través de los subcontratos y de esa manera ir creciendo. Nosotros necesitamos un sector de la construcción en vialidad y en agua y saneamiento mucho más importante, mucho más consolidado. El desafío para el sector de agua y saneamiento, por ejemplo, es enorme. Nosotros tenemos índices en saneamiento que son similares a los peores índices de países africanos, sin ánimo de ofender a nadie. Entonces hay mucha tarea por delante. Nosotros tenemos un atraso monumental en infraestructura que no lo percibimos sino saliendo, cruzando la frontera. Muchas veces nos encontramos con la realidad de nuestros vecinos en provincias o estados vecinos y nos damos cuenta ahí de que estamos unas décadas atrás. Pero estamos por buen camino. El Ministerio de Obras Públicas, la próxima administración va a recibir ese plan maestro actualizado, va a recibir el capital humano capacitado a nivel internacional, va a recibir diseños de ingeniería en un banco de proyectos que estamos haciendo, con diseños por 1.500 millones de dólares en obras que van a estar listas para ser licitadas. Y vamos a dejar el financiamiento para un poco más de 1.000 millones de dólares en obras, en diseños de ingeniería que van a estar con su financiamiento listo. Entonces, la próxima administración, a diferencia de lo que nos tocó vivir a nosotros, va a poder llegar y va a poder arrancar con numerosas licitaciones. No va a esperar un año. No va a tener que esperar ni un mes. Va a poder arrancar al llegar, va a tener el financiamiento, los diseños y el capital humano para hacerlos en forma exitosa, ¿verdad? ¿Y cómo fue la experiencia con estas empresas internacionales? La coreana que hizo la ruta... Que no terminó todavía. Que no terminó la ruta todavía. 8. Y bueno, y obviamente ahora tenemos el problema más complicado acá en Capital, que tiene que ver con el Metrobús, que es una empresa portuguesa también, ¿verdad? Sí. En el caso de la Ruta 8, es una obra que está en ejecución, que está avanzando, que va a culminar seguramente en los próximos 3 meses. Es una obra de gran calidad. Hay una diferencia muy grande con los tramos anterior y posterior en ese tramo de Caazapá. Esa gran diferencia tiene que ver con corrupción, con las famosas alfombritas que son las rutas paraguayas. Y realmente hay muchas maneras de explicar. Una falta de ambición en la calidad de las obras, seguramente obras hechas a precios que no corresponden. De hecho, la Ruta 8 fue licitada en la administración anterior y la licitación terminó con un precio de arriba del $1.000.000, cerca del $1.100.000 por kilómetro. Nosotros atajamos esa licitación, la volvimos a licitar, abrimos a la competencia internacional, mejoramos la calidad del proyecto, que significó un incremento del 10% en el costo de la obra. Y esa licitación fue adjudicada a la empresa coreana en $750.000. La competencia... ¿Por kilómetro? Por kilómetro, $750.000 por kilómetro. La competencia hace bien en todos los sectores. Claramente la entrada de empresas internacionales significó un cambio de paradigma para quienes estaban acostumbrados a manejar los contratos de una cierta manera. Y eso generó un disturbio, digamos, en el sector, que algunos lo aprovecharon haciendo las inversiones que nosotros exigimos y otros se han quedado y seguramente terminarán fuera del negocio. Pero aquí el Ministerio de Obras Públicas no es una agencia de contratación de empresas constructoras. Nuestra misión es proveer la infraestructura que el país necesita dentro de un programa nacional a largo plazo, con calidad, con costos eficientes. Siempre digo
Nosotros no estamos buscando obras baratas, estamos buscando precios justos, que no es lo mismo, ¿verdad? Ministro, con relación a estos temas específicos, habló Estela de la Ruta 8. A mí me preocupa porque no se termina nunca. No se termina nunca. Y el problema de esta ruta es que se hizo ya antes un tramo entre Coronel Bogado y Yutú. Esa prácticamente está destruida a esta altura, o muy descompuesta. Cuando se haga el tramo Yutú-Cazapá, la ruta va a estar en perfectas condiciones de Cazapá hasta Yutú. Y de Yutú a Coronel Bogado, creo que se llamó ya licitación o se tiene que hacer prácticamente una nueva ruta. Así es. Así es, ¿verdad? Así es. Ese es un tema. El otro tema es... Lo que no es así. El tiempo. Es el tiempo en el caso de la Ruta 8. Hemos enfrentado y se ha vivido acá en el área metropolitana importantes inundaciones atípicas, 3 en 5 años. Ahora de vuelta el río está producto de lluvias muy intensas. Hemos enfrentado condiciones climáticas adversas que han afectado no solamente la Ruta 8, sino todas nuestras rutas a nivel nacional. Pero a pesar de eso, estamos llevando adelante obras realmente en tiempos récord. Para darte un parámetro de comparación, el tramo de Concepción a Vallemí, que lo acabamos de terminar, es una obra que estaba prevista hacer en 36 meses y en 3 años y se va a terminar finalmente en 6 o 7 años, ¿verdad? Por todos los problemas de diseño, por los problemas estructurales que tuvo, algunas malas decisiones, pero finalmente estamos concluyendo la obra. Las obras públicas son complejas, nada se hace de la noche a la mañana, pero en el caso de la Ruta 8 tengo la seguridad de que el departamento de Cazapá va a tener una columna vertebral económica que va a durar muchísimo tiempo, en la medida también de que se cuide de no cargar con sobrepeso esa Pero ruta. para eso hay que controlar y castigar también, ministro. Sí, y eso forma parte del proceso de tercerización de pesaje que estamos llevando a cabo en este momento. Pero quiero completar esto. Yo no sé si conocen toda la Ruta Cuarta. Sí. Esa empresa que hizo la Ruta Cuarta años atrás, yo creo que esa empresa no puede calificar para hacer una ruta en un país medianamente serio. Porque no sé cuál fue el motivo, si fue de la plata, si fue la poca plata, si fue el terreno, lo que se quiera. Pero hoy la ruta es totalmente diferente, ministro, de San Ignacio Pilar. Así es un programa de reconstrucción y mantenimiento por el cual la empresa a la cual se le adjudica el contrato de reconstrucción tiene la obligación de mantener por 5 años o por 10 años, dependiendo del contrato, que va a ser lo que va a ocurrir con el Bogado, donde vamos a adjudicar un contrato de reconstrucción con mantenimiento. Entonces la empresa que reconstruye tiene todo el interés de hacer una buena obra porque lo tiene que cuidar por 5 años, 7 años o 10 años. La Ruta Cuarta es especial por la topografía, ahí sí, hay un esteral. pero se tiene que hacer en base a eso la ruta. Claro. No ganar una licitación y a mí no me importa si en después Finlandia viene... hicieron una ruta sobre el mar respetando todas las islas, o sea, se puede hacer. Con la de Cazapá nomás. Sí. ¿Cuánto que se puede hacer? No, se tiene que hacer y lo que se hizo ahora el comprobó de que se es más difícil. Claro, pero se comprobó de que se puede hacer. Realmente se hizo una ruta seguramente donde no había que hacer la ruta, Claro. Ruta Cuarta. Pero por costo posiblemente. Eso habría que ver con quienes tomaron la decisión en su momento. No siempre la línea recta es la más conveniente. Así es. Hay un tramo también que se queja mucho la gente y que tiene que ser objeto de una reconstrucción. No sé si ya ustedes lo están haciendo o lo van a hacer, la ruta que une el tramo, que une Paraguarí y Villarrica. Sí. Eso ya está casi en nivel criminal, ministro. Sí, el diseño de ingeniería está listo. Y es la más nueva probablemente. No, es una ruta que entiendo se terminó... ¿En la época de Alegre? Sí. No, yo creo que fue antes de eso. Sé que fue en la época de Lugo. Se inauguró por lo menos, pero empezó en la época de Nicanor. Sí, empezó de la época de Nicanor, el inicio de esa obra. Ministro, Estela le preguntó y no tuvo tiempo de responder esta otra cuestión que va a ser el acarazú de quien lo suceda. Ya es luego suyo, que es el tema del Metrobús. El Metrobús que si bien era una necesidad obvia para nuestro país, está generando más efectos colaterales que lo previsto, está más lento, empieza a tener resistencia de la gente y allí está una empresa portuguesa, como dijo Estela.
Hay una cuestión, yo como médico me di por satisfecho cuando los encargados del Metrobús en otro programa me contestaron al preguntarle por qué es diésel y no eléctrico en un país con tanta energía. Me dijeron la tecnología no está a punto todavía. Yo me di por satisfecho porque no entiendo el tema, pero después seguí escuchando críticas de sectores adversos al Partido Colorado, pero también de sectores colorados, diciendo que es un disparate no hacerlo de manera eléctrica. Quiero que hagamos una pausa y el ministro va a responder porque merece un capítulo especial el tema Metrobús y después hay otros temas polémicos, Puerto de Concepción, por ejemplo, Tapeporá también, que fue polémico en su momento. De primera mano, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones en un ratito continúa con nosotros. Bueno, seguimos con el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones y acá empezamos, parece que... Nos quedamos varados en el Metrobús. Esperemos que no nos quedemos como las obras del Metrobús, tanto tiempo en un mismo punto. El plazo para entrega era 2017, ministro, ese tramo. Sí, sí. Las obras terminaron arrancando un poco más tarde y están sorteando numerosas dificultades que son propias de la obra en ejecución, ¿verdad? Son varios puntos ahí, ministro. Lo que plantea Estela de la empresa extranjera que gana la licitación, y lo que dice el doctor Boixia, por qué se hace de esta forma y no de la otra forma, y después todo lo que genera, porque hoy hablas de Metrobús y todo el mundo se queja en ese sector, por lo menos en ese tramo, independientemente de la utilidad que tenga cuando esté toda hecha y cuando se pueda concretar. Bueno, si me permitís presentar al proyecto Metrobús. El proyecto Metrobús es en realidad un proyecto de salud pública. El proyecto Metrobús tiene como principal objetivo, más allá de lo que es el sistema de transporte público de pasajeros, tiene la misión de construir todo el sistema de desagüe cloacal, todo el sistema de desagüe pluvial, de cambiar todas las cañerías de agua potable que tienen más de 50 años, permanentemente se rompen y nos obligan a romper nuestras calles. El proyecto Metrobús está construyendo ciudad. Estamos recuperando las veredas, que hoy son estacionamientos de muchos de estos locales que son frentistas sobre Eusebio Ayala y que obligan a que los peatones caminen por la avenida con los autos estacionados en la vereda. Vamos a retirar 1.100 ómnibus, muchos de ellos todavía ómnibus chatarra, y lo vamos a reemplazar con 168 ómnibus 0 kilómetros con aire acondicionado, con motores diésel Euro 4. El principal reclamo de la ciudadanía, de los frentistas, tiene que ver, no es el único, pero es el principal, con el hecho de las zanjas que se están haciendo. Las zanjas son necesarias porque estamos haciendo obras que tienen 100 años de atraso. Cuando se compara con el Metrobús de Buenos Aires, en primer lugar, no nos damos cuenta de que el Metrobús en Buenos Aires es simplemente un carril único para buses, que eso fue pintar y agrandar un poco y hacer las paradas. En este caso estamos cambiando todo el sistema, pero por sobre todas las cosas estamos haciendo obras que en Buenos Aires, en las mismas avenidas principales, se hicieron hace más de 100 años. Nosotros hoy en Eusebio Ayala todavía se está tirando los desechos cloacales en la calle. Y 3 de cada 5 atenciones médicas públicas en el servicio público tienen que ver con problemas de contaminación del agua que tomamos. La calidad del aire se va a ver mejorada al retirar todos estos ómnibus, muchos de ellos con equipos obsoletos, y se va a reemplazar por ómnibus que tienen el motor con Euro 4, que es un nivel muy exigente de control de la polución. Y además el gobierno nacional se fue preparando para este cambio. En el año 2013 teníamos un diésel que tenía
algo así como 2.200 partes por millón de azufre. Seguramente el peor diésel que se vendía en todo el continente americano. Y se reemplazó desde mayo del 2016 con un diésel que no tiene más de 50 partes por millón de azufre. Entonces, no solamente aquellos que van a utilizar el Metrobús se van a beneficiar con este sistema, se van a beneficiar más de 400.000 personas que en el área de influencia van a tener desagüe cloacal, van a tener agua potable segura y van a respirar un aire mejor. Estos cambios, toda intervención urbana trae trastornos enormes. Estamos haciendo de golpe obras que tuvieron que haberse hecho a lo largo de muchas décadas. Pero no hay manera de justificar hacer las inversiones que vamos a hacer en el transporte público de pasajeros sin tener resuelto el problema bajo tierra. Es por eso que yo le pido a los frentistas que tengan un sentido de comunidad, que sepan que el trastorno que ellos sufren va a significar, es un sacrificio por la comunidad que va a tener el beneficio para más de 400.000 personas en la zona. Muchos de ellos van a ser usuarios del transporte público, muchos de ellos es gente que va a vivir mejor en los alrededores de esa zona. El Metrobús, como en Eusebio Ayala, en Paraguay, como ocurre en todas partes del mundo donde se implementó un sistema similar, significó el aumento del valor de las propiedades de manera exponencial. Ya desde el momento que uno tiene desagüe cloacal ya puede construir edificios y el valor de la tierra cambia. Y el costo para los frentistas de todas estas mejoras va a ser cero. Ministro, yo no creo que la gente discuta la real intención y la utilidad de este servicio. Yo creo que la gente hoy discute y le cuestiona a la empresa. Porque al final, es cierto, el Ministerio de la Pública es la que debe verificar, debe darle seguimiento. Pero acá hay una empresa que vino y que no está haciendo en tiempo y forma la tarea. Yo tengo una grabación donde usted dice 4 meses máximo. Vamos a molestarle a cada vecino. Y 4 meses son, ¿cuántos? 160, sí, 120 días, perdón. 120 días. ¿Se imaginan ustedes lo que es 120 días no poder trabajar con normalidad? Aún eso se puede soportar, pero acá hay gente que está mucho más de ese tiempo. Yo creo que ahí está el problema, independientemente de que algunos creen que tiene que ser eléctrico, otros tiene que ser diésel, ¿verdad? Sí. Pero acá está la cuestión de la demora de la señora que alquila su local, su edificio y que en este momento tiene que empezar a desalquilar porque no hay movimiento, no se puede, dijeron que era un mes, le voy a tolerar un mes, pero pasó a 3 meses, terminó en 5 meses y estamos hablando de mucho tiempo. Yo creo que ahí está el problema. Yo creo que ninguno de nosotros va a discutir la necesidad de que se le ofrezca a la gente, a la mayoría de la gente, un mejor servicio de transporte, por ejemplo. Sí, yo no estoy conforme con la velocidad con que avanzan las obras tampoco. Yo había hablado de un tiempo a nivel público y genuinamente creía que eso era posible. Hoy estamos enfrentando la realidad de trabajar en una zona urbana con muchísimas dificultades, que hoy, bueno, ya tenemos el consenso con la empresa portuguesa de trabajar 20 horas al día. Yo quiero ver 24 horas, quiero ver 7 días a la semana, así como se trabajó en el superviaducto. Y para eso estoy convocando a los principales autoridades de esta empresa para que vengan de Portugal. Van a estar aquí seguramente la semana que viene. El principal tuvo un problema de salud, por eso se atrasó una semana su visita. Pero tenemos condiciones, ellos tienen condiciones. Es una de las 30 empresas constructoras más grandes del mundo y nosotros queremos ver acá esa grandeza y esa reacción. ¿Qué explicación le dio esa empresa al ministerio? ¿Qué explicación le dijo? ¿Por qué el atraso? Las explicaciones son múltiples. Siempre hay problemas de expropiaciones, hay definiciones en el proyecto. Tomamos la decisión, una vez arrancado el proyecto, de bajar todo el cablerío de la ANDE bajo tierra, hacer una zanja técnica y entubar todos los cables de la ANDE. Vamos a sacar esa maraña que vemos transitando por Eusebio Ayala y vamos a poner cables subterráneos, todos los cables de
de los servicios de televisión y todo va a ir bajo tierra. Vamos a hacer como digo, vamos a construir ciudad, vamos a hacer un hermoseamiento de todo ese corredor, que el resultado va a ser pero la extraordinario. expropiación no es responsabilidad de la empresa que está haciendo, No, es la responsabilidad de ustedes. Así es. No así hicieron, es. no hicieron lo que tenían que haber hecho o no pudieron solucionar y zanjar la cuestión. Yo quiero detenerme en esta foto. Por favor, van a decir, no te puedes parar en esta foto y dejar de mirar todo. Esto, ministro, ¿qué es? Es un solo espacio para un solo vehículo. Mira, Carlos, ¿Qué se hace con...? en este momento tiene que haber espacio para que transiten, porque en ningún momento pretendemos parar el tránsito por Ushuaia y Ayala mientras dure la construcción. Pero puede ser que este sea el tipo de problema que hay necesidad de ocupar el espacio en la vereda y compañía, porque ahí que la columna tiene que salir de ahí, ¿verdad? Sí, van a haber movimientos de temas de la ANDE y muchas otras modificaciones que forman parte del proyecto. Acá es un cambio total de la avenida. Que va a permitir que continúe el tránsito de vehículos, pero los ómnibus van a tener una vía especial que va a reducir el tiempo en la cual viaja la gente, ¿verdad? Pero y van a viajar con comodidad y seguridad. Esa es una parada, ¿verdad, ministro? Seguramente, Carlos, yo realmente no identifico exactamente. No puede ver bien, porque para mí que es una parada, y en la parada tiene que haber lugar para la máquina del Metrobús y tiene que haber lugar para el vehículo, cualquier otro tipo de vehículo. Así es. A no ser que la parada solamente sea para pase un solo vehículo. No va a pasar, no va a ser así. Las paradas obligatoriamente tienen el espacio para que pasen los vehículos al costado, mientras los ómnibus están bajando o subiendo pasajeros, ¿verdad? Esto va a dar mayor fluidez a Ushuaia y Ayala, no menos. Pero así con esa fotografía, ministro, y me gustaría que después, en otro momento, pueda detenerse. Si me podés identificar bien en qué calle son, puedo tener al equipo técnico que maneja los detalles del proyecto, poder analizar este punto en particular. Esta es una parada y ahí hay lugar solamente para un vehículo en estas condiciones. A mí me gustaría que más bien hablemos del tema conceptual. ¿Por qué hacemos el Metrobús? Sí, ministro, está bien, pero ¿cómo hacer? Pero, yo sé que tiene valor, pero ¿cómo hacemos? Evidentemente no estamos haciendo bien porque... No. ¿Qué pasa acá? Acá claramente hay una lógica de ingeniería vial que justifica toda esta obra y que explica toda esta situación, ¿verdad? Manejo más de 300 proyectos. No vayas a pretender, ni voy a pretender manejar en el detalle milimétrico de cada uno de ellos, pero sí manejo la lógica de este proyecto y todos los otros proyectos que tienen como objetivo final mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, sobre esa premisa te garantizo que esto tiene una explicación clara y eso se puede hacer específicamente para esta parada en particular, ¿verdad? Ministro, yo lo que creo es que están, el capital político que tenía el Metrobús era muy importante, hubo un consenso ciudadano, yo creo que no hubo protestas en contra del Metrobús, al contrario, fue aplaudido, pero esta demora está haciendo como que dando la vuelta a la tortilla, ¿verdad? Entonces, me parece que eso que usted dice que le va a convocar a la empresa portuguesa, a veces me sorprende la debilidad del gobierno. El gobierno es el patrón de esta empresa portuguesa. No puede ser que ellos sigan demorándose en aplicar un trabajo más intenso en el lugar. O sea, usted vino a vacaciones, creo que en la quincena de enero, y dijo, yo los voy a convocar y les voy a pedir que trabajen las 24 horas. Y hoy nos está diciendo que aún no vienen los directivos de la empresa portuguesa. Entonces, entiendo que es una de las empresas más grandes del mundo, pero temo que se conviertan en estados paralelos y que ellos hagan lo que quieran en un país pequeño como el nuestro. Y mientras, como dice Carlos, hay una vida comercial que está agonizando. Esta obra, insisto, es una obra muy compleja, es una obra de intervención urbana para la cual es muy difícil poder anticipar como se pudo haber pretendido hace 7 años cuando se lanzó este proyecto, ¿verdad? A nosotros nos toca avanzar, resolver los problemas y terminar la obra lo más rápido posible. La empresa portuguesa hoy está trabajando
20 horas al día. Hoy está ya con un ritmo mucho más vigoroso que hace un mes atrás. Hoy estuvieron trabajando el fin de semana, el feriado. Realmente ya se ve ese resultado. Nosotros no vamos a esperar que venga esa gente. Nosotros efectivamente estamos ejerciendo el rol de supervisores y de dueños del contrato y la obra, y eso hoy ya se vive como una realidad en la obra. Pero yo quiero ver más, quiero ver más frentes de trabajo, y eso es lo que vamos a discutir con esta gente, forzando inclusive los cronogramas que fueron acordados en el contrato, ¿verdad? Soy consciente de la importancia de esta obra para la gente, de salir de frente de sus locales lo más rápido posible. Es lo que más deseo, y por eso estamos trabajando con nuestro equipo local y con esta empresa internacional para avanzar en esta obra y cumplir la misión que nos hemos propuesto. Porque este proyecto Metrobús en este tramo de Eusebio-Ayala es apenas el primer troncal de varios otros que van a ser necesarios. De Luque a Asunción, en el acceso norte, en el acceso sur, y un anillo que una todas las troncales, aparte de todo un sistema alimentador que va a tener cada estación. Ahora, esta es una solución de la energía. total. Sí. Sí, en el tema de la energía, el proyecto originalmente había sido concebido sobre la base de los trolebuses, de las tecnologías de trolebuses con catenarias. Esa es una tecnología del siglo XIX que está siendo abandonada y superada por la tecnología de buses eléctricos a batería. Tecnología que es el futuro del transporte público de pasajeros y seguramente del transporte de pasajeros en general. Yo creo en la energía, en los buses movidos a energía eléctrica, pero entiendo también de que la tecnología de los buses eléctricos a batería es todavía experimental. No hay ninguna ciudad europea, por más avanzada que sea en este momento, que tenga más de un 2% de su flota con buses eléctricos. Nosotros estamos proponiendo que el Metrobús tenga un 5% de sus buses eléctricos, por encima de la media de los países europeos que se están lanzando al sistema de buses eléctricos. Aquí hay un periodo de aproximadamente 10 años en el cual esa tecnología va a madurar y nos vamos a asegurar de que de aquí a 10 años, cuando el recambio de los buses diésel sea necesario, que ahí se tomará la decisión de ir a 100% de buses eléctricos o no todavía, dependiendo de qué tan consolidado esté ese sistema. Porque hoy casarnos con buses eléctricos que tienen una vida útil de 25 años sobre una tecnología no probada no es prudente. Okay. Es por eso que tenemos que acompañar la tendencia mundial, tenemos que probar los buses eléctricos, vamos a hacer un corredor de Metrobús que tenga la posibilidad con mucha facilidad de que estén los conectores eléctricos y esté el sistema instalado, pero no es el momento de hacer 100%. Vamos a ser los únicos en el mundo y nos podemos equivocar muy grande. Vamos a hacer otra pausa y seguimos hablando con el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones esta noche de primera mano aquí en Red Guaraní. En verano las noches son más intensas y con Control la podés disfrutar al máximo. Aumenta las sensaciones con Control Senso y llega al extremo con Control Finísimo. Con Control, descontrolate con la mejor protección. Preservativos Control, la marca número 1 en Paraguay. Entérate de nuestras novedades en Facebook e Instagram. Control Paraguay. Se viene el torneo local más importante de todos y con él Tigo te trae una promo que no podés dejar pasar. Contrata tu plan de TV familiar por 99.000 guaraníes durante 3 meses. Llámanos al asterisco 611 o al 021-618-9900 y disfruta de toda la pasión del fútbol por las señales de Tigo Sport, porque en Tigo el centro sos vos.
Porque los fines de semana son perfectos para disfrutar de un rico helado junto a tus amigos y familiares. Por eso te traemos esta increíble promo de 2 kilogramos de helado a tan solo 100.000 guaraníes todos los sábados y domingos en nuestro local de República Argentina. Sugar, somos una fábrica de momentos. Bueno, seguimos esta noche, son muchos los temas. El tema Metrobús, hay Otra vez. una cifra. Andrés no ha preguntado y te aviso. Andrés está castigado. El contrato con Mota Engil fue de 54 millones de dólares, pero con una adenda trepó a 73 millones de dólares. Yo entiendo que haciendo un contrato uno puede tener zonas grises y bueno, puede subir 2, 3 millones de dólares, pero 19 millones de dólares. Sí, es importante entender de que no hay un metro cúbico de obra realizada o metro lineal de zanja abierta que cueste un guaraní más caro. El aumento en el monto del contrato es resultado del aumento de la cantidad de obras. Nosotros con el proyecto Metrobús arrancamos de un proyecto básico sin el nivel de detalle de un diseño de ingeniería final que de todas maneras cuando se enfrenta a una situación como una obra en plena ciudad, uno obligatoriamente se enfrenta a modificaciones. Hay muchas cosas que no están en los planos. Las tuberías de SAP, no sabemos dónde están bajo tierra muchas veces, o las mismas cañerías que tienen que ver con temas de otros servicios públicos. El desafío de atender a los detalles mínimos de una obra en zona urbana obligan a hacer adaptaciones al proyecto. El caso de la zanja técnica, la decisión de bajar todo el cablerío de la ANDE bajo tierra y todas los servicios como Tigo y otros fueron adicionales que decidimos posterior al arranque de la obra, ¿verdad? Pero que eran absolutamente necesarias. Nosotros o consideramos que eran importantes llevar adelante con esa obra de mejoramiento de la ciudad, por lo menos tener un corredor en Asunción donde algo que nos gustaría ver en toda la ciudad, que es los cables de la ANDE bajo tierra, lo vamos a tener en el corredor de Sevilla Yala. Pero el 100% del ajuste de contrato son por un mayor volumen de obra que puede medirse y puede demostrarse en cualquier momento. Ministro, uno de los problemas de esta protesta social es que la gente empieza a decir cosas. Por eso es importante que usted asista a programas como esto y dé la cara y aclare permanentemente, porque eso pone fin a ciertos rumores. Uno de ellos, que insistentemente en la semana pasada nos estaba llegando, es que a raíz de la tardanza, de la demora, no se haría todo el proyecto finalmente. Que, por ejemplo, la parte de Petirosi en adelante ya se dejaría para otro momento, cuando que en realidad el proyecto original abarca hasta Colón. Entonces, ¿qué de cierto hay de eso o qué de mentira? La obra se va a hacer en toda su extensión desde la Universidad Nacional hasta el puerto de Asunción, que es donde va a estar la estación del Metrobús, la estación central. Categórico, ¿no? Categórico. No hay ninguna modificación. No hay modificación en el sentido de que no se va a acortar. Sí acortamos el tramo de San Lorenzo por una diferencia con la Junta Municipal de San Lorenzo, que después de 2 años de diseño de ingeniería, un buen día sacan una resolución en consulta donde cambian la avenida por la cual tenía que pasar el Metrobús, echando por tierra por lo menos 2 millones de dólares invertidos en el diseño de ingeniería y en los trabajos técnicos que soportaban eso. Esa falta de seriedad realmente nos obligó a replantearnos la solución de San Lorenzo y tomamos la decisión como administración
que íbamos a diseñar y lo estamos haciendo. Va a estar listo en los próximos, espero yo, entre marzo y abril, en los próximos 2 meses, una solución integral para San Lorenzo, con viaductos, con túneles, con Metrobús, pero una estrategia global para resolver lo que hoy es el mayor problema de tránsito del área metropolitana. Dimos un pequeño paso atrás, pero con la intención de dar una solución integral a San Lorenzo. Lo que va a ser la protesta en San Lorenzo, ministro, si ahora No, con y la acá- pandemia- y en el Hay que mercado, cambiar la Junta acá, Municipal. Sí. Con esta Junta no. Ayer hablábamos en el programa, ministro, que la Torre Eiffel no se hubiese hecho, el Partenón, no sé, hay miles de obras que hoy son símbolos mundiales que no se hubiesen hecho porque en su momento no le gustó a la gente y que hubo protesta. Entonces, en ese sentido, nosotros, como dice Carlos, siempre estamos de acuerdo con todo lo que significa el Metrobús, pero también es importante ir llevando dentro de lo planificado y que el Estado ejerza su función tutorial y obliga a la empresa que está haciendo a hacer. Yo le quería hacer una pregunta en su carácter de economista. Las obras civiles, sea esta del Metrobús gigantesca o las rutas, generalmente tienen su efecto económico, una vez terminado, en innumerables factores, el de la producción, el poder sacar los productos, etcétera, etcétera. Y también la obra en sí es un dinero que sale del Estado y que produce ese efecto derrame que tanto pregonamos para que haya menos desigualdad en la distribución de la riqueza. Cuando se le concede a una empresa internacional, ¿qué efecto tiene eso en ese sentido? Económicamente hablando, el hecho de que sea una empresa internacional la que haga, de alguna manera merma ese derrame, el capital que sale afuera, desde su perspectiva de economista. Sí, cualquiera de las obras que están siendo ejecutadas por empresas internacionales aquí en Paraguay, podemos ver, como es el caso en la obra del Metrobús, que todo el personal es paraguayo. Todo el personal de campo, la inmensa mayor parte del personal técnico, si no todos, es el equipo dirigencial el que muchas veces es el que viene de afuera. Y son empresas que pagan IVA, son empresas que subcontratan a empresas nacionales para muchas de las obras menores, medianas que tienen que llevar adelante. Son empresas que pagan impuesto a la renta antes de poder viajar, antes de poder sacar el capital al exterior. Y pagan un impuesto a la renta 3 veces superior al que pagan las empresas nacionales, que está en el orden del 30%. Entonces, finalmente la libertad que tienen es de sacar sus beneficios, ¿verdad? Pero estas son empresas, por lo general, que se quedan en un país por mucho tiempo. Estamos viendo a la firma Il-sung de Corea, que ganó y está ejecutando y está terminando el proyecto de la Ruta 8 y que ahora ganó una licitación en el corredor de exportación de Natalio a Cedrales, una obra extraordinaria, una ruta de 170 kilómetros con acceso a unos 9 puertos sobre el río Paraná, dividida en tres tramos. Uno de los tramos ganó esta empresa coreana, y lo más probable es que lo que vaya a ganar en Ruta 8 lo va a invertir para sacar adelante esa obra. Entonces, yo no me preocuparía por ese aspecto. Más bien, lo que el Paraguay necesita son las obras terminadas. Nosotros insistimos mucho en que no nos vanagloriamos de arrancar muchas obras, sino de conducirlas a una terminación exitosa, porque los empleos que realmente nos interesan son los empleos de las obras terminadas, los empleos permanentes que generan las obras terminadas. Y como economista te digo, Andrés, que por cada $1 de inversión pública se genera 5 a 7 dólares de inversión privada o de valorización de las propiedades en el área de influencia de esas obras públicas en un plazo no mayor a 5 años. A ver, Entonces, sí.
Termine, porque hay un cuestión, aparte, con su rol de economista en esa parte. Hay un cuestionamiento con respecto al trazado de las rutas que beneficia a sectores agrícolas de gran envergadura, que son los que menos pagan impuestos en Paraguay. Es la crítica que siempre se hace. Sin embargo, el gobierno de Cartes les hace maravillosas rutas al sector que menos aporta al Paraguay. Nosotros estamos ampliando la red vial nacional y invirtiendo en calles y avenidas, en asfaltado de calles y avenidas, para ampliar en un 50%, pasar de unos 5.300 kilómetros a cerca de 8.000 kilómetros que habremos completado para agosto de este año. Rutas por todo el país que efectivamente benefician a la producción, pero también benefician a numerosas comunidades de escasos recursos que han quedado abandonadas, han quedado abandonadas por décadas, distribuidas en departamentos que han recibido una inversión casi nula, como Caazapá, que hoy tiene también la ruta de San Juan Nepomuceno, la ruta sexta, y tiene una cantidad de rutas internas. Tenía algo así como 150 metros lineales de puentes terminados. Se están construyendo alrededor de 600 metros de puentes lineales, metros lineales de puentes en el departamento de Caazapá. Estamos produciendo una transformación general del país que en algunos casos, en muchos casos, beneficia a la producción de productores grandes, pero también a muchos productores pequeños que están distribuidos por todo el país y que ahora están viendo caminos de calidad, caminos de todo tiempo. Aquí la manera en que hacemos rutas responde a una estrategia de conectividad interna y externa para hacer que no solamente la producción de los grandes productores llegue al mar a través de la hidrovía más rápido. Está también la producción nacional que atiende los mercados locales. Está temas tan básicos como hacer menos escuelas, porque podés llegar más lejos gracias a estos caminos, o hacer menos centros de salud. Hay una estrategia nacional de conectividad que tiene una lógica que está plasmado en el plan maestro de transporte que el Ministerio de Obras Públicas va a dejar actualizado para el próximo gobierno. Bueno, tenemos que hacer otra pausa y después tenemos que hablar necesariamente del puerto de Concepción, ministro, o si no le van a decir a Estela, Andrea, Alfredo, estuvo el ministro y no le dijeron nada, no le preguntaron nada al ministro de este puerto, que generó una serie de polémicas por su instalación o su recuperación en la ciudad de Concepción, en la capital del primer departamento. Ya volvemos. En verano las noches son más intensas y con Control la podés disfrutar al máximo. Aumenta las sensaciones con Control Senso y llega al extremo con Control Finísimo. Con Control, descontrolate con la mejor protección. Preservativos Control, la marca número 1 en Paraguay. Entérate de nuestras novedades en Facebook e Instagram. Control Paraguay. Porque los fines de semana son perfectos para disfrutar de un rico helado junto a tus amigos y familiares. Por eso te traemos esta increíble promo de 2 kilogramos de helado a tan solo 100.000 guaraníes todos los sábados y domingos en nuestro local de República Argentina. Sugar, somos una fábrica de momentos. Bueno, estamos entrando en la parte final del programa. Está el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, el señor Ramón Jiménez Gaona, compartiendo con nosotros esta noche. Alfredo. Ministro, cambiando un poco de tema, usted sabe que esta actividad inusual, esta gestión mucho mayor que en periodos anteriores del Ministerio de Obras Públicas, se convirtió en una bandera del gobierno de Cartes, en las infraestructuras de la obra de Cartes y también, por supuesto, de la campaña de Marito, ¿no? Pero por otro lado, en su misma cartera se generan algunas de las críticas que más va a utilizar, o ya utilizó, pero va a seguir utilizando la oposición, y que son fundamentalmente las que están vinculadas a las obras públicas y la vinculación de las empresas de su padre, ¿no? Usted ya sabe, siempre se habla de la duplicación de la
Ruta 2 y 7, de la empresa Baden, del puerto de Baden, de Concepción, que tiene como aliada CIE, y también incluso de Metrobús con unos contratos especiales de la empresa 8A, alguna cosa que leí. Y bueno, hay otras cosas que le afectan también, que sabe que eso se va a usar a full en este mes de lo que resta de marzo y abril, ¿no? Sí, primero aclaro que no tengo ninguna vinculación con la empresa 8A. Esa es una empresa del ingeniero Luis Petengil, ¿verdad? Ahí no hay ninguna relación societaria. Pero en el caso del consorcio Tapeporá, que tiene la concesión de la Ruta 7, efectivamente mi padre es accionista de la firma Conempa, que es uno de los accionistas de Tapeporá. Pero es importante aclarar de que Tapeporá tiene el contrato de concesión de la Ruta 7 de una licitación del Ministerio de Obras Públicas de hace 20 años atrás. Y que las obras de duplicación de la Ruta 7, que están yendo, por cierto, a una velocidad muy importante, fueron el resultado de una ley que fue debatida en la instancia legislativa, que fue aprobada y que no, le obligaba al Ministerio de Obras Públicas a extender el contrato de concesión contra la inversión de 130 millones de dólares en la duplicación de la Ruta 7, sin ninguna garantía de parte del Estado y sin ampliar la cantidad de puestos de peaje, ¿verdad? No fue el resultado de una licitación hecha por mi administración. Esto fue impulsado por diputados del departamento de Alto Paraná y fue aprobado en ambas cámaras y promulgado por el Poder Ejecutivo, por el presidente. En lo que se refiere al puerto de Baden, es importante aclarar de que el proceso del concurso, la licitación, donde resultó ganadora un consorcio entre la empresa alemana Imperial Shipping y la empresa CIE, resultó de un proceso que llevó adelante la Administración Nacional de Navegación y Puertos, y que la Administración Nacional de Navegación y Puertos es un ente autárquico, tiene personería jurídica, patrimonio propio y responde al derecho privado. Por ley nacional, por ley, rinde cuentas la ANNP al Consejo Nacional de Empresas Públicas, donde si bien integro yo como ministro de Obras Públicas, también está la ministra de Hacienda, el ministro de Industria y Comercio, el jefe de gabinete y el Procurador General de la Nación. Ninguno de nosotros tiene la posibilidad de poder influir o decidir qué es lo que la ANNP, el directorio de la ANNP puede hacer. Estamos hablando de un proceso que fue enteramente llevado por el directorio de la ANNP y son ellos quienes tienen que responder por la calidad y los respaldos legales para el proceso que condujeron. Pero estamos hablando de dos empresas muy grandes. Imperial Shipping de Alemania es una empresa que factura 8.000 millones de dólares al año, y al igual que el CIE, que es la empresa metalmecánica más grande de nuestro país y una de las más grandes de la región, son empresas que tienen más de 40 años y es absolutamente imposible de que arriesguen su reputación por un contrato como este, ¿verdad? Ministro, pero en los dos casos en los que usted se menciona, siempre está un poco en la sombra de la sospecha del tráfico de influencia. Y en un país como Paraguay, si usted me dice esto sucede en Europa, le creería. Pero en un país con una debilidad institucional, usted se sabe que el presidente de la República dice lo que hay que hacer y no hay titular de puerto que vaya a decirle que no, ¿verdad? En el caso de Tapeporá, de la Ruta 2 y 7, yo recuerdo que el debate, más allá de la capacidad operativa de la empresa de su padre, que muchos dicen, hasta Mario Otto Benítez, que en ese momento era adversario del presidente, decía, iba a ganar nomás luego. El debate era
la seguridad jurídica, es decir, darle, era en una concesión adelantar 7 años y volver a darle por 30 años la concesión. Entonces la cuestión de fondo era el debate de la seguridad jurídica, porque puede suceder al revés, en ese caso se le dio a la misma empresa, pero ¿y si le quitaba la concesión 7 años antes? Esa es la cuestión de fondo. Entonces, lo de los bitrenes, yo creo que también al igual que Metrobús, sí tenía un consenso ciudadano, excepto de los transportistas, pero cuando aparece la empresa de su padre y cuando usted dice no conocer siquiera quiénes integraban Baden, pero después se confirmó con los documentos que había llegado a usted la información, empezó como que a ponerse claro oscuro el asunto. Ese es el punto que se debate, ministro. Bien, me preguntaste muchas cosas, Estela, pero te respondo en el orden. Es muy importante entender de que lo que yo dije fue que no conocía qué era Baden S.A. y de hecho no tenía por qué hacerlo. Baden S.A. fue una sociedad que se creó para la firma del contrato entre la ANNP y el consorcio ganador unas pocas semanas antes. Sí conocía, obviamente, de que el consorcio, que es como se había presentado a la licitación, no como Baden, se presentó como consorcio de Imperial Shipping y CIE. Eso sí conocía, por supuesto. Yo formo parte del Consejo Nacional de Empresas Públicas. Pero cuando me preguntaron si conocía a Baden y quién eran sus integrantes, efectivamente yo no conocía en ese momento. Era la primera vez que había escuchado. Pero no desconozco que conocía de que el consorcio había participado en ese proceso. Eso le dio mucho tiempo a algunos periodistas a insistir sobre ese tema, pero la realidad es que no conocía qué era Baden S.A. en ese momento. Pero era una sociedad que se acababa de crear para la firma, o se había comprado para la firma del contrato. En lo que se refiere a Tapeporá, esto fue realizado por otro poder del Estado, por el Poder Legislativo. Pero yo le planteo la cuestión de la seguridad jurídica. Vamos a suponer que suceda al revés, que la empresa de su padre tenga por 30 años y un día el Congreso decide, por ley, acortar esa concesión. Entonces no hay seguridad jurídica. Y hubiesen tenido que compensarlo económicamente de haber ocurrido eso, como ocurre en cualquier otro contrato. Pero aquí, la ley de Tapeporá es una ley especial que fue aprobada hace 20 años por el Congreso y que respaldaba este contrato. Hoy, a través de otra ley tratada, no fue una propuesta del Poder Ejecutivo, fue una propuesta de los legisladores que lo trataron, lo decidieron, lo debatieron y lo aprobaron. Y como resultado de una ley, se extiende el contrato, se hace la inversión y se está haciendo ahora muy rápidamente. Y esa obra muy necesaria, porque ya la velocidad promedio en la ruta 2 y 7 es inferior a los 37 kilómetros por hora. El riesgo para la gente que transita esas rutas es indiscutible. La calidad del mantenimiento que estamos pudiendo hacer también deja mucho que desear. Y es por eso que estamos impulsando también con un proyecto de alianza público-privada la duplicación de la ruta 2 y 7 en el tramo desde Pacaraí hasta Caguazú, ¿verdad? Entonces, acá hay una realidad, tenemos herramientas válidas, legales, como la ley de concesión, la ley de alianza público-privada y la ley de proyectos llave en mano, que nos está permitiendo alcanzar un nivel de inversión que el presupuesto general de la Nación no nos permite lograr. Está trancado en 550 millones de dólares aproximadamente para obras de infraestructura hace muchos años. No se sentía, porque en administraciones anteriores no se pasaba de los 200 millones de dólares al año. Y eso le permitía tener superávit y otras cosas al Ministerio de Hacienda. Esta administración empujó al límite la utilización de esos recursos en obras de infraestructura que se reclaman hace décadas. Y ha superado
al alcanzar el año pasado 800 metros, es el límite del presupuesto general de la Nación con capital privado invertido en obras públicas necesarias. Entonces, nosotros vamos a dejar la muestra en esta administración de que todas estas herramientas sirven para alcanzar los objetivos de infraestructura y que todo esto se maneja dentro del marco de la ley. Ministro, usted dijo hace rato que en el 2013 se demoraron un poco porque hicieron un plan maestro y que lo ideal sería continuar ese plan maestro a través del tiempo, más allá de los gobiernos. ¿Qué seguridad tiene que eso va a ser así con el próximo gobierno? ¿Tuvo ocasión de hablar con Mario Abdo sobre quién sería su próximo ministro de Obras Públicas como para empezar a articular eso? Creo que Tiene que ganar. Así como están las cosas, para no herir susceptibilidades, así como están las cosas, parecería que va a ganar Mario Abdo entonces. Sí. Bueno, ahora esa parte bien. Por supuesto que es mi interés y nuestro deseo que Mario Abdo sea el próximo presidente de la República y estamos trabajando en ese sentido y lo estamos haciendo mostrando resultados concretos con las obras que están en ejecución. Seguramente habrá el tiempo para esa charla, todavía eso no ha ocurrido, porque en este momento hay que concentrarse en la campaña electoral. Pero nosotros en la trastienda estamos haciendo el trabajo para que ese proyecto quede plasmado y sea absolutamente coherente con lo que hemos hecho estos 5 años y sea absolutamente coherente con el plan, con ese plan maestro 2030 que fue también presentado en esta administración y que representa claramente los objetivos que tenemos que trazarnos como país con políticas de Estado. No podemos seguir improvisando, no podemos seguir teniendo ministros por unos pocos meses. En nuestro país se merece más respeto y se merece coherencia en los proyectos que se encaran. Es por eso que nosotros vamos a dejar el capital humano, técnico, vamos a dejar los proyectos en un banco de proyectos, vamos a dejar el financiamiento alineado. Hemos contratado a una empresa internacional de gestión para apoyar al Ministerio en las capacidades que no se logran, no se consiguen a nivel local. Vamos a dejar todas las herramientas que no recibimos hace 5 años atrás y que entendemos hoy son fundamentales para que la gestión del Ministerio refleje las necesidades reales de un país en vías de desarrollo como el nuestro. Quedan muchas cuestiones para hablar con el ministro de Obras Públicas. El tiempo, Estela, me están apretando. Último. El Ministerio de Obras Públicas es el ministerio estrella del gobierno de Cartes, con una cartera altísima de 3.000 millones de dólares, la más alta ejecución probablemente en todos los tiempos. ¿Por qué el presidente Cartes no le legó un futuro político a Ramón Jiménez Gaona? Le dio a su procurador un cargo en el Senado, le dio a su secretario privado, asesor jurídico, a su ministro de Salud, pero Jiménez Gaona no estuvo en su lista de parlamento. Bien, yo podría haber 2 candidatos a presidente, Estela. Yo tuve una muy buena charla. Al no estar al vicepresidente, podía haber sido candidato a senador. Muy buena charla con el presidente hace 5 años. Yo tomé el compromiso de acompañarle en estos 5 años de gestión. Pero yo pertenezco al sector privado y yo vuelvo al sector privado después de agosto de este año. Con el orgullo y la satisfacción de haber demostrado que es posible hacer mucho más con los recursos que se tienen, con la satisfacción de, como dije al principio, de poder entregar un país un poco mejor que el que recibimos. Pero a la vez preocupado porque ese legado continúe, porque es la única manera realmente de que logremos resultados que les sirvan a todos los paraguayos. Esta es una experiencia extraordinaria, la de ser ministro, la oportunidad de servir. He utilizado toda mi capacidad como ex atleta olímpico para aguantar estos 4 años y medio, porque estaba en un puesto estoy en un puesto de mucha atención y de mucha tensión,
pero me he rodeado de gente muy capaz que me ha acompañado estos años. Y bueno, lugar para eso no hay para todos, hay que tener vocación también. Para eso yo me voy con la tranquilidad de que voy a trabajar duro hasta el último día. Y voy a dejar, vamos a dejar una institución fortalecida, una institución que va a demandar una persona muy seria y muy comprometida con el futuro de nuestro país como ministro de Obras Públicas. Ministro, antes que Carlos nos corte, una pregunta que se responde con 2 palabras. Lo que para mí es muy importante. ¿Cuándo llega el asfalto a mi pueblo Bellavista? Está ahí a tiro de lanzamiento de disco, pero no llega. Bellavista Norte. Bellavista Norte le falta muy poco. Muy poco. Tuvimos problemas con una empresa que se atrasó un poquito, pero es un consorcio donde hay una empresa importante. Vamos a llegar y va a ser una obra de calidad. Bueno, ministro, muchísimas gracias por venir. Le agradezco mucho. Espero que en estos meses que quedan podamos tener la oportunidad de volver a conversar. Queda peaje, pesaje, de todo hay todavía para el Atraschaco, entre otras cosas, con el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Gracias por estar, ministro, muy amable. Mucho gusto. Y como diría Mina, se nos refue el tiempo. Gracias, Estela, gracias, Andrés, gracias, Alfredo. Hasta la próxima semana y mañana tempranito, 5 de la mañana, en Monumental AM 1080. Buenas noches. De primera mano fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Control, Feel Make Feel. Decile adiós a los dolores articulares. Tomá Genacol y reactiva tu vida. Entidad Binacional Yacenetá, protegiendo el medio ambiente.